Bueno, profesor, primero voy a pedir las disculpas correspondientes por el formato, ya que tuve muchísimos problemas para poder hacer el video. No, las plataformas no me funcionaron, así que me las arreglé como pude en el fondo. Mi nombre es Juan Carlos Ávila, alumno de la sección 2 del primer semestre de la carrera de Psicología de la Universidad UNIAC, y a continuación voy a exponer un poco sobre el desarrollo del mapa conceptual. Este se centra en la primera unidad, la que expresa las bases teóricas conceptuales mediante las cuales se aplica la estadística. La selección de esta unidad es porque es muy rica en conceptos, que es desde donde yo entiendo la funcionalidad y el para qué sirve la estadística en realidad, más que a la aplicación en sí. Siempre me ha costado bastante el tema de las matemáticas, pero conceptualmente al menos sí me manejo. Para iniciar el análisis de la estructura que compone el mapa conceptual, voy a iniciar por el concepto de estadísticas, que es el que abre el desglose del mapa, que está en este caso en amarillo. Steele y Torrey, ambos citados en el apunte de clases de la primera unidad, definen la estadística como la ciencia pura y aplicada que crea, desarrolla y aplica técnicas. Esto con el fin de describir datos y la evaluación también de la incertidumbre de inferencias inductivas. En palabras propias y relacionándola también a la carrera en la que nos estamos formando, la estadística es una herramienta que permite llevar a cabo el método científico para establecer estudios que sostengan las hipótesis, sean aceptadas o no, y que se puedan realizar en el campo de la psicología con una fundamentación que conste de mediciones que las puedan avalar de alguna forma. Ya bajando, vemos que la estadística puede ser, en primer lugar, matemática. Y bueno, la estadística matemática es la escala previa en el estudio de la estadística desde un punto de vista puramente formal, porque están relacionadas entre sí en el fondo. Esta usa la teoría de la probabilidad y otras ramas de la matemática, por ejemplo el álgebra lineal y el análisis matemático. Y la estadística matemática trata de la observación de información a partir de datos, que en el fondo también lo hace la estadística descriptiva y la inferencial, que es las que vamos a ver a continuación. En el caso de la estadística descriptiva, esta corresponde a un conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir y analizar un grupo de datos. Una característica importante de estas es que no buscan extraer conclusiones o inferencias sobre la población a la que pertenecen. Es decir, no se busca establecer una conclusión en torno al grupo en el que se está desarrollando un estudio. Por otra parte está la estadística inferencial, y esta nos permite estimar parámetros poblacionales, pero a partir de un muestreo, así como realizar el contraste de hipótesis. Las pruebas estadísticas entonces aplicadas dependerán de la naturaleza de nuestros datos y el tipo de variables. En esta estadística entonces sí se va a intentar inferir conclusiones sobre la población a partir de las muestras que se analizan. En el fondo es porque se va a intentar generalizar los resultados que se obtengan del estudio. Bueno, a continuación vamos a revisar algunos conceptos generales que tenemos en el mapa conceptual. Nos vamos a encontrar en primer lugar con las variables. Entendamos que la variable o una variable en estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores. Estos pueden medirse o también pueden observarse. Las variables se analizarán durante la aplicación de un estudio estadístico, y estas se pueden dividir en dos, que lo vamos a ver a continuación. Como vamos a poder entonces ver, las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Vamos a ver primero las variables cualitativas. Estas se van a asociar a una clasificación. Se van a poder definir como toda aquella, como su propio nombre entonces los va a indicar, que va a expresar una cualidad, una característica o modalidad.
se le conoce como atributo o categoría a cada modalidad que se presenta, y la medición de esta es la clasificación de dichos atributos. Bueno, a su vez las variables cualitativas pueden ser ordinales, es decir, que presentan modalidades no numéricas, pero en ellas sí existe un orden. Por ejemplo, si analizamos a deportistas, podríamos evaluar, por ejemplo, cuántos primeros lugares han tenido, o en el caso de evaluaciones de nota que no sean nota, podría ser quien tiene un logrado, no logrado, o alguien que se acerca a lo que se espera. Y las variables cualitativas también pueden ser nominales. En estas, sus valores van a representar categorías que no obedecen a una clasificación intrínseca. Por ejemplo, no sé, una región, los códigos postales, nacionalidades, sexo. Por otra parte, las variables también pueden ser cuantitativas, y estas van a ser variables estadísticas que, a diferencia de la cualitativa, pueden expresarse a través de cifras, y por esta razón se pueden analizar con métodos estadísticos más rígidos, matemáticos, digamos. En el fondo van a ser todas aquellas que van a poder ser medibles, más que categorizables. Las variables cuantitativas, entonces, pueden ser también a su vez discretas, y estas son producto de un conteo, por tanto tienen un número finito de valores y se van a expresar en números enteros. Por ejemplo, el número de árboles que hay en un parque, el número de canales de televisión que yo tengo en la casa, o la cantidad de animales que hay dentro de una granja. Y también podrían ser, por ejemplo, y también están las variables cuantitativas continuas. Y estas variables son variables numéricas que tienen un número infinito de valores entre dos valores cualquiera sean. En el fondo adoptan un valor de intervalo. Por ejemplo, esto se da en las temperaturas, la altura de una persona, etc. Bueno, volviendo a la sección superior del mapa conceptual, vamos a poder ver otro concepto general dentro del mundo de la estadística, y este sería el de población. La población se refiere al conjunto de elementos que se quiere investigar. Estos elementos pueden ser objetos, acontecimientos, situaciones, grupos, personas, etc. Una característica de la población es que generalmente son grupos muy grandes. Y de este concepto aparece un nuevo concepto que también está dentro de los generales, que es el concepto de muestra. Que en el fondo lo que va a hacer es permitirnos generar una acotación para poder volver efectiva una investigación o un estudio. Con respecto al tema del muestreo, tenemos dos tipos. Está el muestreo probabilístico y el no probabilístico, que vamos a ver a continuación. Bueno, como dijimos, tenemos dos tipos de muestreo. Está el muestreo probabilístico y el no probabilístico. Para explicar, en un muestreo de tipo probabilístico, lo que vamos a poder hacer es inferir conclusiones y generalizarlas hacia la población desde donde obtuvimos la muestra, mientras que en uno no probabilístico esto no se da. Es decir, los resultados de un estudio solo van a ser aplicables a la muestra y no generalizables hacia la población. Bueno, y continuando con el concepto de los muestreos, uno, por ejemplo, de los requisitos para que una muestra sea probabilística es que sus elementos hayan sido seleccionados al azar. Dentro de esta selección tenemos los muestreos probabilísticos aleatorios simples,
que su característica esencial es que todos los casos del universo o de la población de la que vamos a obtener la muestra van a tener la misma posibilidad de que sean seleccionados para el estudio. Un ejemplo de esto, en palabras simples, sería si yo juego un Kino, todos los números que están disponibles dentro del Kino tienen la misma posibilidad de ser seleccionados por mí para el sorteo. Otro tipo de muestreo probabilístico es el estratificado, que va a considerar segmentos o grupos de población. Por ejemplo, si se estudia el Alzheimer en adultos mayores, lo que va a interesar ahí es la diferencia entre hombres y mujeres. O sea, en el fondo son los estratos. Un tercer tipo de muestreo probabilístico es por racimos o clusters. Y esto va a implicar la diferencia entre la unidad de análisis y la unidad muestral. Estos son otros dos conceptos importantes dentro de las estadísticas. Para este tipo de muestreo, al menos la unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos. O sea, los participantes o casos a quienes en la última instancia se va a aplicar el instrumento de medición. Y la unidad muestral se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. Por ejemplo, si vamos a estudiar la depresión en adolescentes, el racimo para llegar a esos adolescentes serían los colegios de enseñanza media. Y ahora, bueno, va a corresponder, el mapa conceptual nos muestra los tipos de muestreo no probabilísticos existentes. Están en el siguiente orden. Puede ser un muestreo no probabilístico por cuotas, y este segmenta por alguna característica sociodemográfica u otra característica. Por ejemplo, hombre-mujer, adulto-niño podría ser. Y lo que va a hacer es segmentar el número de encuestados en porcentaje. Por ejemplo, 40% adultos, 60% niños, y así se van a seleccionar los participantes. También tenemos el muestreo no probabilístico intencional, y este permite seleccionar casos característicos de una población, limitando la muestra solo a estos casos. Se utilizan escenarios en los que la población es muy variable y la muestra es muy pequeña. Por ejemplo, en el caso de personas con depresión, se seleccionan a aquellos que convenga al equipo investigador. En el fondo, la selección va a estar determinada porque la muestra aporte al desarrollo de la investigación. También está el muestreo probabilístico por conveniencia, y este va a permitir seleccionar aquellos casos accesibles y que acepten ser incluidos. Esto va a estar fundamentado en la conveniencia con respecto a la accesibilidad y la proximidad de los sujetos. Por ejemplo, podría ser sujetos que tienen bipolaridad. Vamos a seleccionar un muestreo que esté siendo atendido en un mismo lugar. Y finalmente está el tipo de muestreo no probabilístico, snowball sampling, o bola de nieve en español. Este se va a utilizar cuando se tiene poblaciones de baja incidencia o individuos de difícil acceso. En el fondo, lo que va a hacer este tipo de búsqueda, o de contacto con respecto al muestreo, es buscar a uno principal mediante el cual se pueda acceder al resto. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre personas que juegan cartas Pokémon y conozco a uno, es mejor que él contacte a los siguientes y ese a otro, y así.